Vamos a comenzar con la clase de epigenética. Bueno, la epigenética la vamos a definir como el estudio de todos los fenómenos que nos afectan la secuencia del DNA, pero que pueden tener cambios en la expresión de esto, ¿ya? Durante gran parte del último tiempo, ya del último siglo, la herencia está enfocada en la herencia genética, en los cambios que nosotros vemos en las secuencias del DNA y que esos cambios que pueden tener efectos, por ejemplo, a la hora de la expresión de proteínas, se traspasan de generación en generación. Sin embargo, la epigenética, o sea, en los últimos años, ¿no es cierto?, se ha visto otro fenómeno que durante mucho tiempo no se creyó que fuera heredable, porque los cambios en el fondo a nivel de la, dijéramos, cambios en el DNA que no afectan la secuencia, como por ejemplo la adición de grupos metilos, se conocían hace mucho tiempo. Sin embargo, ya en los últimos 20 años se han hecho estudios donde se ha visto que estos cambios en realidad sí pueden ser heredables. Es un mecanismo que es bastante complejo y todavía no se entiende completamente cómo ocurre. Sin embargo, eso quiere decir que la herencia biológica tiene un componente que es mucho más complejo de estudiar, que es este componente epigenético, como les digo, que si nosotros analizamos la secuencia del DNA, ¿no es cierto?, no tiene ningún cambio, pero los cambios que se han producido en esa porción de DNA a nivel epigenético pueden tener efectos eh, muy importantes, como por ejemplo la inactivación de un gen y la no producción entonces de la proteína resultante. Entonces, como les decía, cada vez hay más antecedentes que confirman la existencia de estos mecanismos y que permiten el traspaso de caracteres de una generación a otra. La epigenética, entonces yo les decía que son estas modificaciones que pueden ser a distintos niveles, usualmente a nivel de la adición de grupos metilos en la citosina o modificaciones en la proteína histona. En ambos casos, entonces, va a haber un cambio en la expresión de esos genes, ¿ya? Eso, dijéramos, se sabe hoy en día, ¿no es cierto?, que la epigenética, dijéramos, estos cambios controlan la expresión y son muy importantes a nivel metabólico y a nivel celular. Usualmente se pensaba que tenían efectos somáticos muy importantes. Sin embargo, ahora se ha visto que esos efectos, o sea, que eso que ocurre, ¿no es cierto?, pueden afectar la línea germinal, por ejemplo, los espermatozoides o los óvulos, de tal manera de que se produzcan entonces, o sea, que esos cambios puedan ser heredables. Como por ejemplo acá un efecto, ¿no es cierto? Estamos, estamos expuestos a una sustancia tóxica que produce cambios epigenéticos en el DNA. Usualmente se pensaba que eso iba a afectar las células somáticas y podría tener como efecto, por ejemplo, la aparición de cáncer. Sin embargo, ahora se cree que también pueden afectar otro tipo de células, como las células germinales. Si afectan las células germinales, quiere decir que la exposición a tóxicos, ¿no es cierto?, puede ser heredada o los efectos pueden ser heredados, ¿no es cierto?, a la siguiente generación, a pesar de que esa generación no hubiera estado expuesta nunca a ese tóxico. Se supone, o sea, no se supone, se cree, o se ha visto, ¿no es cierto?, que existe como una especie de reseteo de, eh, de las modificaciones epigenéticas en las células germinales. Sin embargo, ahora se cree que ese reseteo parece que no es tan completo, entonces sí se puede afectar la exposición a diferentes cosas, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, vivenció un individuo, y eso entonces, si ocurren cambios a ese nivel, esos cambios entonces pueden ser heredables a la siguiente generación. Y existen tres mecanismos de regulación epigenética, principalmente, ya les había mencionado, la metilación del DNA, la modificación de estonas y el RNA no codificante.
la metilación, eh, entonces vamos a hablar primero de la metilación del DNA. Bueno, como su nombre lo dice, es bastante sencillo, es la adición de un grupo metilo en una citosina. Un alto grado de metilación entonces usualmente se asocia a el silenciamiento de genes, pero en realidad no solamente, como les digo, todos estos mecanismos ya son bastante más complejos y no necesariamente van a significar siempre lo mismo, ya pueden significar activación en algunos casos, puede ir cambiando. Ya, bueno, hay diferentes sustancias ya que se sabe que tienen efectos en la adición de grupos metilos, ya en uno de los casos más conocidos es el ácido fólico. Entonces, estos, como les digo, pueden tener efectos a nivel de la expresión de genes. La metilación, la metilación del DNA ocurre en todos los organismos, ¿ya? En bacterias también ocurre, es un mecanismo muy importante en la protección del DNA bacteriano, por ejemplo, con respecto a las enzimas de restricción. Ya estas enzimas que cortan el DNA en en sitios específicos y que las bacterias, ¿no es cierto?, las producen como una manera de protegerse de DNA exógeno. Entonces, ¿y cómo impiden entonces que esas enzimas degradan su propio DNA, por ejemplo, metilando los sitios donde la enzima va a actuar? Entonces, esa enzima ya no actúa, así que este mecanismo en realidad es un mecanismo bastante ubicuo. Después tenemos la modificación de histonas, que por ejemplo puede ser metilaciones. Las modificaciones de histonas son de diferente tipo, ya. Las principales son las acetilaciones y las metilaciones, pero en este caso no es directamente en el DNA, sino son en estas proteínas histonas que hemos hablado, ya, que son estas proteínas que forman los nucleosomas. eh, esta primera unidad ya dijéramos, de estructuración del DNA, en donde las histonas, ¿no es cierto?, forman estos complejos con el DNA enrollado y como les digo, es la unidad funcional primaria de la cromatina. Ya el DNA nunca está desnudo, siempre está enrollado en estas proteínas histonas. Entonces, la metilación o la acetilación de estas proteínas pueden tener efectos, por ejemplo, en impedir, ¿ya?, que no sé, estos nucleosomas se abran y que se pueda expresar el gen, por ejemplo. Entonces, al tener, por ejemplo, cromatina más condensada, ya en este caso se va a inactivar, va el gen a estar inactivado. Entonces, como les decía, pueden ser silenciados o expresados, ya no necesariamente significa una sola cosa. Después tenemos el RNA no codificante. Estos son RNAs reguladores de la expresión génica. Un ejemplo de esto es el RNA de interferencia, que son secuencias complementarias a RNAs mensajeros, ¿ya? Los cuales se unen y los degradan, impidiendo que se traduzca a proteína. Entonces, tenemos el mismo efecto en todos estos casos, ¿no es cierto? Eh, la no expresión del gen al no existir la proteína. Cómo se produce esa no expresión puede ir variando, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el caso del RNA no codificante, el gen se expresa, pero son estos pequeños RNAs de interferencia, entonces los que, mediante la complementariedad de las bases, se unen al RNA mensajero y lo degradan, ¿ya? Forman un complejo proteico, estos RNAs mensajeros, o sea, estos RNA interferentes, como les decía, y se unen entonces al RNA mensajero y lo degradan, impidiendo su traducción, lo cual quiere decir que, a pesar de tener un gen activo, ¿no es cierto?, finalmente no vamos a tener la expresión del gen.
El imprinting genómico es un fenómeno en el cual el alelo es expresado diferencialmente dependiendo del progenitor del cual el alelo es transmitido. Entonces, ya habíamos hablado, yo les había mencionado en una clase anterior, habíamos visto un ejemplo de imprinting, ¿no es cierto? En ese caso, yo di un ejemplo de, eh, era en factores o en herencia compleja, ¿no es cierto? En factores que desvían, eh, en, por ejemplo, los tipos de herencia mendeliana. Bueno, en este caso del imprinting genómico, ya lo que quiere decir es que, por ejemplo, hay una metilación de ciertas zonas génicas y esa metilación es diferencial según, ¿no es cierto?, ocurra en un espermatozoide o ocurra en un óvulo. Entonces, eso quiere decir que la expresión, ¿no es cierto?, va a depender de el sexo del progenitor, ¿ok? Usualmente el imprinting genético o genómico ya se basa en la modificación química del DNA como la metilación o la modificación de histonas. Estos son procesos que tampoco no son reversibles, ¿ya? Una vez que el gen está con imprinting, ya no se puede revertir. Este es un proceso que ocurre muy temprano, por ejemplo, ocurre en el espermatozoide, ocurre en el ovocito, y eso después no es reversible. Entonces, eso quiere decir que en comparación con otros efectos epigenéticos que hemos visto, ya que otros efectos epigenéticos de metilaciones de genes sí pueden cambiar. Sin embargo, el imprinting es un efecto epigenético que es irreversible. Entonces, es considerado un fenómeno epigenético porque ocurre independiente de la secuencia de DNA. Ya podemos tener dos secuencias iguales de DNA. Sin embargo, solamente una de ellas se va a expresar y esa va a ser dependiendo de dónde provenga el alelo, ¿ya? De qué progenitor provenga el alelo. Entonces, los alelos maternales y paternales pueden tener patrones diferenciales de metilación y esto hace que la sobrevivencia del embrión requiera del alelo proveído por el progenitor que no esté metilado. O, por ejemplo, en el caso que nosotros vimos la clase pasada con respecto a esta enfermedad de imprinting, ¿no es cierto? Como esa zona es una zona con imprinting, dependiendo, ya, y lo que hay es era una deleción de una zona del cromosoma, dependiendo de dónde ocurre esa deleción, si ocurre en el alelo paterno o en el alelo materno, íbamos a tener ya síndromes muy diferentes, a pesar de que genéticamente, ya si nosotros no lo vemos a nivel de secuencia, son exactamente iguales, ya eso dijéramos, en ambos síndromes. Sin embargo, los efectos son muy diferentes porque los genes que faltan, ya en cada caso, son diferentes. Entonces, y también en heterocigotos, los genes con imprinting, la sobrevivencia va a depender entonces de la dirección del cruzamiento. Y acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, tenemos una mutación que produce enanismo en ratones, ¿ya? Entonces vamos a tener todos los individuos diploides, como los ratones, van a tener entonces dos genes, un alelo materno y un alelo paterno. En estos dos casos ya vamos a tener un alelo normal y un alelo mutante. El alelo normal que se expresa viene de vía paterna, siempre, para este gen específico. Entonces, si tenemos un ratón que su alelo normal es heredado por vía paterna y el alelo mutado es heredado por vía materna, va a tener tamaño normal, puesto que el alelo mutante, que viene por el alelo materno, está imprintado y no se va a expresar. En cambio, si ahora vamos a heredar la mutación en el alelo paterno, ¿qué es lo que pasa? El ratón expresa, ¿no es cierto? Y dijéramos la enfermedad y vamos a tener un ratón enano. ¿Y qué es lo que pasó acá? A pesar de que ese ratón, ¿no es cierto?, heredó el alelo normal, en este caso, el alelo normal está con imprinting.
¿no es cierto? Porque el alelo materno se imprinta en todos los casos. Entonces no importa que tenga el alelo normal, porque el alelo paterno es el que siempre se expresa, y en este caso va a tener una mutación. Acá lo importante ver es que si nosotros secuenciamos estos dos ratones, van a tener el mismo genotipo. Ambos van a ser heterocigotos, ¿ya? Y van a tener para una mutación de enanismo. Sin embargo, esta mutación se va a expresar en uno de ellos y eso va a depender entonces de la dirección, o sea, del alelo, ¿ya? Del sexo del progenitor, quiero decir, del que heredan el alelo normal. Bueno, se ha estudiado mucho ahora en los últimos tiempos los distintos mecanismos epigenéticos, porque por varias cosas, estudiar los mecanismos epigenéticos en general es bastante complejo, ya no es igual que secuenciar el DNA. Nosotros al secuenciar el DNA obviamente no estamos viendo ningún mecanismo epigenético, sino que hay que ver los patrones de metilación o los patrones de acetilación de las histonas, por ejemplo, del DNA. Entonces, a nivel de laboratorio, eso es mucho más complicado poder ver. Sin embargo, ya en los últimos años eh, existen diferentes formas de hacer estos estudios y se ha podido comenzar a estudiar más cómo operan estos mecanismos. Y una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, y que se ha estudiado bastante es la transmisión del trauma intergeneracional. Eso quiere decir, y esto se ha visto también, han habido muchos estudios, por ejemplo, con descendientes de veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Donde se ve que los hijos o hijas ya de personas que, no sé, por ejemplo, fueron soldados de la guerra, tenían una serie de efectos a nivel de la salud que no se veían ya en sus congéneres ¿no es cierto? Y obviamente ellos no habían estado afectados por la guerra. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Se cree que estos, ¿no es cierto? Estos traumas, por ejemplo, experimentados en este caso por el padre, van a tener cambios, van a producir cambios epigenéticos, ¿ya? A nivel de las células gaméticas, en este caso los espermatozoides, y esos cambios sí se pueden heredar. Uno de los cambios que más se han estudiado es a través de la hormona del cortisol. La hormona del cortisol, que se produce como un efecto al estrés social, ya a la ansiedad, al aumentar, es una hormona, ¿no es cierto? Nosotros, ustedes saben, me imagino, que se produce en condiciones de estrés, de huida. Sin embargo, las personas que experimentan estrés crónico tienen niveles de cortisol elevado y ese nivel de cortisol elevado va a tener una serie de efectos negativos a nivel del cuerpo. Ahora se ha estudiado que el cortisol puede producir cambios ya en los mecanismos de metilación del DNA, afectando así entonces la expresión de diferentes proteínas. Y bueno, usualmente se pensaba, ¿no es cierto?, que estos cambios eran de tipo somático. Sin embargo, ahora se ha visto, entonces existe ya evidencia de que esos cambios probablemente en el cortisol, por ejemplo, no van a solamente afectar a nivel de las células somáticas, sino que también pueden afectar a nivel de las células gaméticas. Eso quiere decir que los traumas, ¿no es cierto?, experimentados, por ejemplo, eh, por un progenitor en la infancia, ¿ya? Pueden entonces transmitirse a la siguiente generación a través de estos mecanismos de la modificación, ¿ya? De la metilación del DNA o de la acetilación de las histonas, por ejemplo, cuando ocurren entonces en células gaméticas como los espermatozoides o los ovocitos. Ahora vamos a hablar del código genético. El código genético es un conjunto de reglas ya que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el RNA a una secuencia de aminoácidos en la proteína. Y entonces este código define la relación de cada secuencia de tres nucleótidos, que nosotros la vamos a llamar codón, por cada aminoácido. Entonces es el proceso, ¿no es cierto?, de cómo está codificada la información
desde el gen, que se va a traducir mediante RNA mensajero, y ese RNA mensajero entonces va a ser leído por estos organelos que se llaman ribosomas, que se encuentran en el citoplasma. Y cómo se lee entonces esa secuencia, ya es lo que nosotros conocemos como el código genético. Entonces, ¿cómo las secuencias de nucleótidos de una molécula de DNA o RNA pueden codificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido? Nosotros ya hemos hablado con respecto a las bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, del DNA o el RNA. Existen cuatro bases nitrogenadas que existen en estas moléculas, ya la guanina, adenina, citosina y timina en el caso del DNA, y en el caso del RNA, en vez de timina, es uracilo. Ustedes pueden ver que es muy similar el uracilo a la timina. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos estas cuatro bases nitrogenadas y tenemos 20 aminoácidos con los cuales se van a construir todas las proteínas. Entonces, ¿cómo se codifica esta información? Porque nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la información está codificada en estas combinaciones de bases de nucleótidos, de bases nitrogenadas, y que eso tiene que significar entonces aminoácidos. Y bueno, el código se descubrió aproximadamente en 1950, posterior al descubrimiento de la estructura de doble hélice, ya por este científico que es un científico ruso nacionalizado estadounidense que se llama George Gamow. Él propuso entonces que el código genético estaría formado por tripletes de las cuatro bases nitrogenadas y que a partir de estas entonces se formarían los 20 aminoácidos esenciales para la vida. Y Gamow razonó ya que el código de dobletes, eso quiere decir dos nucleótidos por aminoácido, no funcionaría, puesto que solamente permitiría 16 grupos de nucleótidos y es insuficiente para representar los 20 aminoácidos que ellos ya sabían que existían, ¿cierto? Sin embargo, un código basado en tripletes sí podría funcionar, porque estos tripletes, si nosotros los combinamos por las cuatro bases que tenemos, van a dar 64 combinaciones posibles de nucleótidos. Y eso es más que suficiente entonces para poder representar los 20 aminoácidos que, produce, que forman las proteínas. Y esto fue a nivel teórico, ¿ya? Pero después se hicieron experimentos para demostrar esto y para descifrar el código. En un primer momento entonces no se sabía cuáles eran los tripletes que codificaban para cada aminoácido. Y se hizo un experimento entonces con una generación de moléculas de AR o de RNA mensajero artificial con secuencias específicas y conocidas. Entonces, conocían la secuencia específica de RNA, ¿ya? Y veían entonces qué proteína se traducía. Ahora hicieron un sistema bastante ingenioso porque por una parte necesitaban un sistema para traducir ya las proteínas, pero que se diferenciara de las proteínas traducidas de la misma célula. Entonces usaron un lisado de Escherichia coli, o sea, células muertas, pero sin embargo que fueron capaces ya de preservar los ribosomas. Por lo tanto, una vez de que ya estaba degradado completamente el DNA endógeno, o sea, los RNAs mensajeros endógenos de este lisado de coli, tuvieran solamente los ribosomas como estas maquinarias, ¿no es cierto?, para traducir, se le agregó un polipéptido de RNA mensajero compuesto únicamente de uracilo, ¿ya? Uracilo, que en el DNA habrían sido timinas, ¿no es cierto? Si esta secuencia hubiera estado codificada en el DNA, habrían sido puras timinas. Y después entonces se aisló los polipéptidos que se habían generado y se vio que todos estaban compuestos exclusivamente del aminoácido fenilalanina. Hicieron lo mismo después con el poli-C, con un poli-C y descubrieron que el aminoácido fue prolina. Bueno, y de esta manera entonces fueron describiendo el código, ¿ya? Porque fueron agregando diferentes polipéptidos con una pura combinación
de triplete, ya ATG, y así fueron entonces viendo qué codón codificaba para qué aminoácido. Y ya en 1965, o sea, no fue tanto tiempo, ya se había descifrado todo el código. Y ustedes pueden ver entonces que acá tenemos 64 tripletes, ¿ya? Y tenemos 20 aminoácidos. Como tenemos más tripletes que aminoácidos, vamos a ver que entonces tenemos varios tripletes que codifican para más de un aminoácido. Sin embargo, tenemos tripletes que no codifican para ningún aminoácido, que son los tripletes que se conocen como stop o alto en la traducción de, el DNA. Cuando hablamos de la transcripción del RNA, si lo recuerdan, ¿ya? Dijimos que el RNA mensajero, ¿ya? Se traduce, o sea, o se transcribe más allá de la finalización, dijéramos, del gen, porque requiere modificaciones transcripcionales. Entonces, la molécula, dijéramos, que va a leer el ribosoma es más grande de la molécula que es el gen, ¿ok? Entonces necesita el ribosoma una señal que le diga hasta dónde debe agregar aminoácidos. Y esa es la señal de stop, es la señal de stop que hablamos, que está a nivel de los genes, se refiere a la señal de stop de traducción en los ribosomas. Entonces los ribosomas son capaces de leer estas señales, ¿ya? Y terminar hasta ahí dijéramos, la traducción y agregar ¿cómo se llama? La síntesis de la cadena polipeptídica. Después tenemos otro aminoácido que está acá en rojo, que es el AUG, que es un aminoácido que codifica para la metionina. Sin embargo, este también es una señal que es la señal del inicio de la traducción. Eso quiere decir que todos los genes comienzan, el ribosoma, ¿no es cierto? Comienza a sintetizar proteínas cuando encuentra este codón, que es el AUG. Todas las proteínas comienzan, o todas las cadenas polipeptídicas ya comienzan entonces con una metionina. Sin embargo, esa metionina va a ser eliminada posteriormente. Ahora la metionina, este AUG, también se puede encontrar dentro, ¿cierto? Dentro del gen, dijéramos, y ahí simplemente, obviamente, va a codificar para el aminoácido metionina. Entonces, significa dos cosas, significa inicio de la traducción a través de este aminoácido, pero también puede ser usada la metionina como, dijéramos, como un aminoácido propiamente tal, en una cadena polipeptídica, y como ustedes pueden ver, es el único aminoácido que tiene un solo codón, ¿ya? No como los otros que tienen más codón, la metionina es el único porque cumple esta doble función, ¿ya? De inicio de la traducción con ser un aminoácido también. El código genético tiene varias características, ¿ya? Una de las primeras que ya hemos estado conversando, entonces, es que está organizado en tripletes. Eso quiere decir que los ribosomas van a leer los tripletes de nucleótidos del RNA mensajero para leer los polipéptidos. Entonces, ¿no sé, vamos a tener AUG y eso va a significar metionina. Y después así va leyendo, entonces, como nosotros lo habíamos visto cuando vimos eh, la transcripción, traducción, cuando vimos la traducción, ¿ya? Que a través de el RNA de transferencia, ¿no es cierto? Tiene en un extremo los anticodones que van a leer entonces el codón aquí, ya del RNA mensajero, y por un extremo entonces van a tener el aminoácido. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un tRNA específico, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vamos a tener 6 aminoácidos, o sea, 6 RNAs de transferencia diferentes para la leucina, ¿ok? Cada aminoácido, estos 6 RNAs de transferencia, por un lado van a tener todos, ya en un extremo el aminoácido leucina, pero van a tener diferentes anticodones, ¿no es cierto?
para que puedan leerse en el ribosoma. Entonces, la metionina solamente va a tener un ARN de transferencia y obviamente estos tres codones no van a tener ARN de transferencia porque no codifican para ningún aminoácido, ¿cierto? Después tenemos lo que se conoce como el marco de lectura. Y eso es cómo se define, o el marco de lectura se define a cómo se divide la secuencia de RNA mensajero en codones durante la traducción en un set de tripletes consecutivos. Si nosotros tenemos una secuencia de DNA, podemos tener diferentes marcos de lectura, ¿no es cierto? Eso quiere decir que es cómo el RNA mensajero va a ser leído en el ribosoma. Y estos marcos de lectura nos podrían dar proteínas diferentes. Acá podemos tener, por ejemplo, la misma secuencia de DNA, pero tenemos tres formas diferentes de leerla, ¿ya? Entonces, si comenzamos a leer acá, entonces vamos a tener una serina y después se va a dar una señal de stop. En este caso, si fuera realmente así, ya no seguiría la traducción para allá. En este caso, nosotros vamos a tener una proteína completamente diferente porque lo que se va a leer es completamente distinto. Y acá tenemos el marco 3 y este sería el correcto, ¿ya? Porque como yo les dije, la señal AUG, que es la metionina, es la señal de inicio de la traducción. Por lo tanto, todas las proteínas o todos los genes tienen que comenzar con un AUG. Y eso es lo que el ribosoma va a leer y va a poner como primer codón. Entonces, en función de eso, se va a comenzar a leer y esos van a ser los codones entonces que se van a leer en este caso. Ya tenemos tres secuencias que son iguales, pero tres formas distintas de leer el marco de lectura y solamente una de esas va a ser la correcta o va a ser la real, ¿no es cierto? Que va a estar dada, nosotros la podemos reconocer por el sitio AUG. De esta manera nosotros cuando tenemos un gen podemos reconocer dónde comienza entonces la proteína y podemos entonces deducir cuál va a ser la secuencia de la proteína en función de la secuencia de nuestro gen. Mutaciones en el ADN, como inserciones o deleciones, van a tener un efecto en el marco de lectura porque lo van a modificar. Ya, si yo, por ejemplo, elimino una sola base o dos, o inserto, ya eso quiere decir que obviamente me va a correr este marco de lectura posterior a esa mutación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo tenemos este tipo de mutaciones? Usualmente vamos a tener cambios ya importantes a nivel proteico. Puede ser una, es que se produzcan proteínas truncadas si el cambio produce un codón de stop, o proteínas completamente diferentes porque se cambió ya el marco de lectura. Esto no va a ocurrir, por ejemplo, desplazamiento de marco si mi inserción son tres pares de base. ¿No es cierto? Si yo inserto o elimino tres pares de base, lo que yo voy a hacer es insertar un nuevo aminoácido o eliminar un aminoácido, pero no me va a correr el cambio, no se me va a correr el marco de lectura. Ya, por lo tanto, independiente, aparte de ese cambio, yo voy a tener una proteína igual. Esto hace que, por ejemplo, dentro de las mutaciones que nosotros hablamos, yo les dije que existían las inserciones, las deleciones, las transversiones y las transiciones. Sin embargo, las inserciones y las deleciones son mucho menos comunes. ¿Y por qué son mucho menos comunes? Entonces, porque tienden a producir efectos mucho más grandes. Por ejemplo, si yo tengo una proteína truncada, ¿no es cierto? O una proteína completamente diferente, evidentemente el efecto que va a tener esa mutación, ¿no es cierto? Es inactividad, por ejemplo, o que la proteína truncada o una proteína diferente no van a tener la actividad que tenía esa proteína originalmente, lo cual el efecto a nivel metabólico va a ser mucho más grande y probablemente a lo mejor puede ser, ¿no es cierto?, eliminada por selección purificadora. El código genético es degenerado, era lo que les había mencionado antes, de que existen muchas más combinaciones de tripletes que de aminoácidos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, ya en el caso de la valina van a existir cuatro combinaciones que codifican para el mismo aminoácido. Ahora, si ustedes se fijan, ya cuando nosotros miramos acá los códigos genéticos, si miramos, por ejemplo, la serina, ya la serina es uno de los aminoácidos que se encuentra, que se usa más, uno de los aminoácidos que más se usa para producir
cadenas polipeptídicas y justamente es uno de los aminoácidos que tiene más codones que lo van a codificar, en este caso 6. ¿Ya? Y se fijan ustedes entonces en 4 casos, no, en 3 casos, ¿ya? La serina, los dos primeros, dijéramos, los dos primeros pares de bases son las mismas. Y la tercera, entonces, es la que cambia. ¿Se fijan o no? UCA, UCC, UCG. Eso quiere decir que en este caso, por ejemplo, la tasa mutacional entre codones también va a ser diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo modifico, ya el primer codón va a ser distinto si yo modifico el segundo codón a que si yo modifico el tercero. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy codificando una serina y modifico la primera, entonces la probabilidad, o sea, esa mutación me va a producir, a no ser de que sea una, ¿no es cierto? Me va a producir otro aminoácido inmediatamente, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, le pongo una A aquí, ya ninguna de estas otras combinaciones me va a dar serina. Lo mismo va a pasar con el segundo codón. Pero si yo modifico el tercer codón, podría darse el caso que la mutación igual termine significando serina. Por ejemplo, si en este caso yo produjera mutar una A por una adenina por una citosina. Entonces yo produzco una mutación acá, pero esa UCC también es serina. Entonces, a pesar de que yo vaya a tener una mutación, ya no va a tener efecto a nivel proteico porque el aminoácido que se va a codificar va a ser el mismo. Esas se llaman mutaciones sinónimas. Son la mayoría de las mutaciones que nosotros vamos a encontrar en genes. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros, ¿no es cierto?, mutamos, tenemos una mutación en el DNA, esa mutación no se va a trasladar ya o no va a tener un efecto a nivel de la secuencia proteica, producto de que como el código genético es degenerado, esa mutación produjo el mismo aminoácido. ¿Ya? Bueno, también tenemos entonces el aminoácido, ¿no es cierto? Como ya lo habíamos visto, que es el AUG, que es el señal de inicio, y después tenemos los codones que no significan ningún aminoácido, que son los codones de stop, que obviamente no pueden significar ningún aminoácido, ¿no es cierto? Porque es la señal de término de la traducción en los ribosomas. El código genético no es solapado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los nucleótidos de un triplete no pueden ser parte ni del anterior ni del próximo triplete. Ya, eso quiere decir que si tenemos 3 tripletes en una secuencia, solo serán leídos por separado. No es solapado, o sea, es continuo. Bueno, y el código genético también se lee de forma continua, eso quiere decir que no existen hoyos, ya, no existen tripletes que no signifiquen nada. Todos los tripletes significan algo. Entonces no existen espacios en blanco ni pausas dentro del codón, ¿ok? La lectura únicamente se va a parar cuando se encuentra este codón de stop y la traducción no puede retomarse tras dicho codón. Por lo tanto, si nosotros tenemos una mutación que me cambia un aminoácido y me produce un codón de stop, vamos a tener una proteína truncada entonces, porque ¿no es cierto? El ribosoma va a empezar a leer el RNA mensajero y cuando encuentre el codón de stop va a parar. Y no importa ya si hay otro codón de stop más atrás, que es el codón de stop real, y sigue la proteína, el ribosoma ya no sigue leyendo más. Y desacopla esa molécula de RNA mensajero, entonces vamos a tener como producto una proteína truncada. Y otra característica del código genético es que es universal. ¿Qué quiere decir? Que los distintos organismos, tanto procariontes como arqueas o bacterias y eucariontes, desde todo, ya como hongos, plantas, insectos y peces, el código genético es el mismo, ¿ya? Incluso los virus ocupan el mismo código genético. Sin embargo, como siempre pasa en todas cosas, ¿no es cierto? Existen excepciones, entonces el código genético realmente
no es universal, universal. Entonces, como les mencionaba, entonces, existen algunas excepciones del código. Las primeras excepciones que en realidad existen más de 20 aminoácidos, y existen los aminoácidos 21 y 22. Uno es la selenocisteína y la pirrolicina. Ya la selenocisteína entonces se utiliza en bacterias, arqueas y eucariontes y se codifica por el triplete UGA, que es stop en el código normal. Cuando ya, sin embargo, en este caso solamente se codifica este aminoácido que es una modificación del aminoácido de la cisteína, ¿no es cierto? Es una cisteína modificada que tiene, ya, entonces, como les decía, en este caso ya va a existir una secuencia específica de inserción de la selenocisteína. Y esto puede ocurrir, como les digo, existe en bacterias, en arqueas, pero también en organismos eucariontes. Sin embargo, donde se localiza es diferente. Ya en arqueas y eucariontas, esta secuencia específica de inserción se localiza en la región 3' no traducida y en las bacterias inmediatamente después del codón para la selenocisteína. Estas, es como por ejemplo muchas de las evidencias a nivel molecular que ayudaron a deducir que las arqueas eran más cercanas filogenéticamente que las bacterias eh, con respecto a los organismos eucariotas, ¿ya? Entonces, que la primera célula eucariota que en realidad tenía que ser una arquea que había hecho una endosimbiosis con una bacteria y no dos bacterias que habían hecho endosimbiosis. Después tenemos la pirrolicina, que este es un aminoácido ya derivado de la lisina y que se está codificado en algunos genomas de algunas especies de arqueas metanogénicas y en una especie de bacteria específica. Ya también está codificado por el codón de UGA, codón de stop en el código normal. Entonces, en este caso la pirolicina, por ejemplo, y en estas arqueas metanogénicas, ya no significa, acá ya el AUG ya no significa más stop, sino que significa pirolicina. Después se han encontrado otros cambios, ya en los DNAs de algunas mitocondrias de levaduras, de vertebrados e invertebrados, en cloroplasto y en bacterias, ya, y hay algunos cambios entonces respecto de este código genético universal. Por ejemplo, ya en la mitocondria, ya el codón, ¿no es cierto? AUA significa isoleucina, sin embargo en la mitocondria, ¿no es cierto?, significa metionina. Después tenemos en plantas, ahí existe, ¿no es cierto?, algunos ejemplos, ¿ya? Que usualmente se significa, por ejemplo, un codón de stop, ¿ya? Pero que como les digo, en las mitocondrias de estas plantas, no están, claro, en las plantas, ya significa triptófano, y así. Ya tenemos algunas bacterias, algunos protozoos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, lo que se cree es que estos no son, no es evidencia ya primigenia de que antes, ¿no es cierto?, que el código genético fuera universal. Por ejemplo, pudo haber en estadios muy tempranos ya de la vida, el código genético a lo mejor no todas las, ¿no es cierto?, significaban lo mismo. Sin embargo, lo que se cree es que como son excepciones y van variando, eh, ya, y bueno, son excepciones, como les digo, es probable que estas modificaciones del código genético por alguna razón hayan ocurrido posteriormente a dijéramos, al establecimiento, quiero decir, establecimiento de este código genético universal. Entonces hubieron estas desviaciones, pero en realidad, igual por eso se sigue diciendo que el código genético es universal, a pesar de estas pequeñas excepciones que se han descubierto. Entonces,
decimos, ¿no es cierto? Cuando tenemos un gen, todos los genes ya van a comenzar con un sitio que tiene que ser, tiene que ser el codón ATG, y ese codón ATG lo vamos a leer como RNA mensajero AUG. Recordemos que, ¿no es cierto?, en el RNA, el aminoácido, o sea, la base nitrogenada timina es reemplazada por uracilo. Entonces, todos los genes tienen que comenzar, o sea, tienen que tener ya un ATG. Y si no tienen esto, entonces nosotros podemos saber, a pesar de que, por ejemplo, puedan tener otras estructuras del gen, entonces nosotros vamos a saber que, por ejemplo, es un gen que está inactivo o es un pseudogen. ¿Ya? Y entonces tenemos el ADN, donde vamos a tener el gen, después esto, ¿no es cierto?, es transcrito por una RNA polimerasa, pasado a ARN, y ese RNA entonces va a ser leído por el ribosoma y transformada esa información a proteína. Ya. Y también quería hablarles un poquito del RNA. Bueno, el RNA entonces es la molécula intermediaria por excelencia, ¿no es cierto?, que es capaz entonces de llevar la información que está codificada en el ADN para que pueda ser transformada a proteínas, a productos. Y el RNA usualmente se encuentra formando una cadena simple y no una doble hebra como el DNA. Sin embargo, el RNA tiene la capacidad de complementariedad de las bases, lo cual le permite entonces actuar como intermediario cuando, por ejemplo, se transcribe la molécula ya de RNA gracias a la complementariedad de las bases, entonces la RNA polimerasa puede copiar una de las cadenas del DNA para producir una hebra de RNA mensajero, y también después, cuando es capaz con el RNA de transferencia, ¿no es cierto?, transformar en el ribosoma esta secuencia de RNA mensajero en proteínas. Si ustedes se fijan, la diferencia entre el RNA y el DNA es bastante pequeña, ¿ya? Está a nivel del azúcar, es decir, de la ribosa o la desoxirribosa. En el caso del DNA, es una deoxirribosa o desoxirribosa también se dice. Y en el caso del RNA es una ribosa. Y el único cambio, ¿no es cierto?, es este grupo H que se encuentra en la ribosa, y eso le da entonces esta serie de características diferentes a el RNA, que pueda, por ejemplo, que pueda ser lo suficientemente estable para existir como monohebra. Puede también formar estructuras secundarias complejas, como lo que ocurre en el RNA ribosomal y en el RNA de transferencia, y además puede actuar como catalizador de reacciones enzimáticas, ¿ya? O inhibición de expresión, como ocurre con el RNA interferente. Entonces, el RNA en realidad puede tener muchas funciones además de ser intermediario. Tenemos otras funciones muy importantes como los nucleótidos o los ribonucleótidos, ya, como les decía que tenemos cuatro, ya lo hemos estado hablando. ¿Ya? Y estos ribonucleótidos, como les digo, tienen muchas funciones además de participar en la formación del RNA mensajero. Por ejemplo, el ATP es una modificación de un ribonucleótido de adenina. ¿Ya? El ribonucleótido de adenina tiene ya solamente un grupo fosfato. En cambio, el ATP es un nucleótido de adenina que tiene tres grupos fosfato. Esta es una molécula que ustedes saben muy importante, ya porque es fundamental en la obtención de energía celular. Esta es la forma que tiene la célula ya de almacenar la energía, principalmente porque no es la única, para catalizar reacciones enzimáticas.
También existen otros nucleótidos, ya la guanina y la citosina también son capaces de formar estos trinucleótidos, ya, y actuar como mensajeros químicos también, o para catalizar reacciones enzimáticas. Este primer enlace de fosfato con oxígeno es donde está contenida una gran cantidad de energía. Entonces, este es el enlace que se rompe para entregar energía para catalizar los distintos procesos de reacciones enzimáticas que van a ocurrir a nivel celular. Ya hemos estado hablando entonces del RNA mensajero, es el que más conocemos, ¿no es cierto? Contiene la información genética procedente del DNA y bueno, en eucariontes, todos los RNAs mensajeros son monicistrónicos, quiere decir que contienen información para una sola cadena polipeptídica, mientras que en procariontes pueden ser policistrónicos, es decir, que codifican más de una proteína. Y ahí esto está asociado, ustedes se recuerdan, con que en las bacterias, por ejemplo, existe una forma de organizar los genes que se llaman operones, ¿no es cierto? Donde vamos a tener un sistema de regulación con en el fondo, varios genes, o varios genes van a tener solamente una zona de regulación. Entonces se va a producir un RNA mensajero y ese RNA mensajero va a dar varias proteínas diferentes, o sea, sí, varias proteínas diferentes. Pero en eucariontes no pasa eso. Ya cada RNA mensajero produce solamente un tipo de proteína. Y en eucariontes el RNA mensajero no se codifica directamente desde el gen, sino que se codifica un RNA premensajero, el cual debe ser procesado por splicing para formar el RNA mensajero. Esto lo vimos también cuando hablamos de, ¿no es cierto?, transcripción-traducción. Entonces esto no pasa en bacterias, producto de que las bacterias, ¿no es cierto?, no tienen regiones que no codifican dentro de los genes. En cambio, en los organismos eucariontes, los genes tenemos estos pedazos, ¿no es cierto?, de DNA, que se llaman intrones, que no codifican para nada. Estos intrones tienen que ser eliminados, ¿ya? Y al, para producir entonces una molécula de RNA mensajero, que esa es la molécula de RNA mensajero que va a ser leída posteriormente en el citoplasma por los ribosomas. Y bueno, después tenemos los RNA funcionales, que son RNAs que son activos y nunca son traducidos a proteína. Eso quiere decir que ¿no es cierto? Si yo tenemos, van a estar codificados en los genes, obviamente. Existen genes de RNA ribosomales, o sea, genes de DNA ribosomal, por ejemplo. Y esos genes de DNA ribosomal van a producir entonces una molécula de RNA ribosomal que van a producir el ribosoma. Tenemos los genes de DNA de transferencia también, ya que van a producir entonces una molécula de RNA de transferencia y estos obviamente no se van a traducir a ninguna molécula. El producto final es el RNA en sí, ¿ya? Pero estos también están codificados en genes. Entonces, como les decía, estos van a ser monohebras, pero como tienen la capacidad por complementariedad de las bases, ya de formar estructuras, pueden, ¿no es cierto?, formar estructuras complejas acá. Hay aminoácidos, ¿no es cierto? O sea, perdón, hay codones o nucleótidos en este caso, que por complementariedad de las bases entonces se van a parear y van a formar entonces estos enlaces específicos ya entre los dos nucleótidos y pueden formar estas estructuras complejas. Y va a pasar lo mismo en el ribosoma. En el ribosoma sí, recordemos que no solamente es una molécula de RNA, sino que también existen muchas proteínas, ¿no es cierto?, que van a estar formando esta estructura. Y también tenemos el RNA eh, como, como, como intermediario, ya, o eh, quiere decir que RNA tiene funciones biológicas donde puede catalizar ciertas reacciones. Nosotros vimos que eh, en el mecanismo de splicing, ya, o sea, cuando el RNA mensajero, o sea, RNA premensajero se procesa,
Ya existe una maquinaria compleja que está formada por muchas proteínas, pero también está formado por estos RNA que se conocen como ribosimas. Entonces, estos RNAs ayudan a eliminar los intrones, ¿ok? Entonces, tienen actividad catalítica. Y bueno, acá tenemos entonces para finalizar el detalle de la estructura de un gen eucariota. Recordemos que el gen eucariota va a tener algunas diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, no va a tener intrones y va a tener probablemente promotores mucho más pequeños, porque los promotores, ¿no es cierto?, no tienen, al tener DNA pequeño, ya no tienen espacio para tener muchas zonas no codificantes. Dentro del gen, usualmente nosotros siempre pensamos, ¿no es cierto?, en la región estructural, pero también tenemos que recordar siempre en la región regulatoria. Cuando hablamos de un gen, si alguien le dice a usted cuáles son las partes del gen, no hay que olvidarse de la región regulatoria, que también es parte del gen. Y también una mutación ahí puede tener efectos importantes, ¿ya? Si modificamos, por ejemplo, esta zona muy importante que se llama la caja tata, hay una mutación, por ejemplo, acá, se inactiva inmediatamente el gen, producto de que la maquinaria de transcripción no puede pegarse para comenzar la transcripción del gen. ¿Ya? Entonces vamos a tener por un lado, y estos son 10 nucleótidos río arriba del inicio de la transcripción. Después vamos a tener otra, ¿no es cierto?, otro sitio importante, que es el inicio de la traducción, que es el ATG. Y finalmente vamos a tener una zona ya donde tiene que estar el codón de stop y una región 3', ¿no es cierto?, posterior, que es 3' UTR. Y eso entonces, de esa manera, por ejemplo, es que cuando se secuenció el genoma humano, y ahí se secuenciaron los millones de pares de bases, se hicieron análisis bioinformáticos para ver cuántas regiones del DNA habían, ya que cumplían con estas estructuras que tienen que encontrarse, ¿no es cierto?, para tener un gen funcional. Y se encontró entonces que había aproximadamente 20.000 de esas estructuras. Obviamente no se puede saber completamente ya si ese gen está activo hasta que nosotros no veamos un RNA mensajero y la manera más segura, ¿no es cierto?, es ver la proteína, si existe la proteína resultante. Puede darse el caso de que tengamos genes que sean inactivos, ¿ya? Porque, por ejemplo, existe alguna mutación o algo, ¿ya?, que hace que tengamos una zona, tengamos un gen, ¿ya? Pero ese gen, por ejemplo, como les decía, si tenemos una mutación en alguna parte importante del promotor o en el sitio de inicio del ATG, ese gen no va a estar activo, ¿ya? Pueden ser otras partes. Eso también se ha estudiado mucho, que es lo que se conoce como pseudogenes. A lo largo de los millones de años de evolución, muchos genes se han ido inactivando. Y nosotros tenemos una cantidad más o menos similar de pseudogenes que de genes, ¿ya? Hay aproximadamente 19.000 pseudogenes. Eso quiere decir que nosotros vamos a ser capaces de reconocer bioinformáticamente que van a tener ciertas estructuras de gen, pero del gen, ¿no es cierto?, pero le van a faltar otras, lo cual quiere decir que el gen no va a ser activo y se tiene que haber inactivado en algún momento, ¿no es cierto?, de la evolución. Y tenemos, como les decía, casi una cantidad similar de estos pseudogenes que de genes que son aproximadamente entre 20.000 a 25.000 y la cantidad de pseudogenes es entre 19.000. Eso es entonces